Hola de nuevo, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Hace un par de semanas se conmemoró, digo conmemorar porque muchos dicen festejar erróneamente, pero se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y evidentemente hubo muchos programas, prensa internacional, comentarios acerca de este punto. Yo creo que no solamente ese día se debe de tocar el tema de la equidad de género, de la igualdad de género, de la violencia contra la mujer, sino todos los días del año. Todos los días del año debemos tocar esos temas. Hoy nos acompañan para hablar de eso Araceli García Rico y Mercedes Mendoza. Araceli, ustedes saben que es experta en temas de igualdad de género, porque un día ya me llamó la atención, me dijo que no era equidad de género, que era igualdad de género. Ya ha sido invitada nuestra, ella es académica del Politécnico Nacional, es consultora para muchos gobiernos, estados, instituciones sobre estos temas. Y también se encuentra con nosotros hoy Mercedes Mendoza, quien fue directora del Instituto de Capacitación de Hidalgo y además estuvo encargada de muchos temas que tienen que ver con la equidad de género en esa procuraduría. Estuvo también encargada en el tema de lo de que se refiere a la violencia animal por parte de la hoy Fiscalía, antes Procuraduría del Estado de Hidalgo, y también es experta en tema de género. Jimena Gauche parece que desde Chile se va a conectar más o menos a la mitad del programa, pero Araceli, introdúcenos al tema. ¿Qué pasa ahora que sigue incrementándose en toda América Latina los problemas de violencia de género? Que parece que hay, yo creía que eran 10, me dijo Mercedes hace rato que eran 11 por día entre asesinatos, homicidios, violencia que afectan a las mujeres, 11 diarios. ¿Qué pasa? ¿Por qué está pasando? Cuéntanos. Claro que sí, Mario, pues buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, aquí quiero hacer un reconocimiento al Gabinete en la Sombra porque en efecto tú llevas a cabo constantemente programas que visibilizan este tema, lo cual te felicitamos, te agradecemos porque es un constante estar hablando de la situación que prevalece y voy a hablar específicamente de México, porque si habláramos de la región de América Latina, pues sin duda es la más violenta fuera de un contexto de guerra. Así lo ponemos, la más violenta fuera de un contexto de guerra. Fuera de un contexto de guerra. ¿Por qué se da? Bueno, la violencia contra las mujeres es multifactorial. Cada día va incrementándose, ya lo comentabas, 11 al día, las que nos enteramos, doctora Mercedes, pero aparte de todo con más saña, con más odio. Lo comentábamos, puede ser un despertar de las mujeres, una apropiación de nuestros derechos, como nos los han enseñado las actuales feministas jóvenes, que desde la secundaria, prepa, universidad, hacen respetar sus derechos, no acoso en las escuelas, no hostigamiento o intento de violación en sus casas, y ahí las vemos saliendo a la calle, reforzando el feminismo de quienes nos antecedieron en toda esta escalera de derechos que ha sido sinuosa, porque aunque logremos alguna ley, una aprobación de alguna ley, alguna reforma, alguna derogación, algo, sin duda día con día hay que estarnos cuidando de no perder esos derechos. ¿Qué pasa? Bueno, ¿consideran que sí hay riesgo de que se vayan perdiendo esos derechos? ¿O por qué dices eso? Sí, totalmente, pues dependiendo de la administración que llegue, ya sea a nivel federal, estatal o lo municipal, en la cual pues no reconocen ciertas cuestiones que ya hemos avanzado, y hablo de todas las mujeres. Aquí se ha logrado un avance sustantivo. No sé si han escuchado hablar del grupo Mujeres en Plural, que ellas, mujeres de académica, sociedad civil, de todos los partidos políticos, siempre poniendo el punto sobre la I, sobre lo que nos hace falta todavía para avanzar hacia la igualdad sustantiva. Hay tantas resistencias basadas en estereotipos y roles de género y prejuicios que dicen que para que alcancemos la igualdad sustantiva en este país nos faltan alrededor de 130 años. Porque no todos están convencidos en el tema, y ahí lo que hace falta sin duda primero es sí identificar el problema, segundo, saber cómo actuar en consecuencia, porque qué tal que intentan resolverlo sentando a la presunta víctima con el presunto agresor, y es peor porque los principios generales de atención a víctimas señalan que nunca debes tenerlo cerca y mucho menos amerita conciliación la violencia de género. Y hemos visto cómo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ya señalaba los tipos y modalidades,
pues se ha ido flexibilizando y ha ido visibilizando otro tipo de gravísimas violencias, como es la violencia ácida, que bueno, pues es un tema dolorosísimo prácticamente. Cuéntanos qué es la violencia ácida. Cuando te agreden con ácida o química, pero principalmente hemos visto pues cómo han sido víctimas de esta violencia ácida cuando les arrojan a la cara, al cuerpo ácido, pues con la intención de matarlas. El caso de esta violinista en Oaxaca. Claro, saxofonista. de María Elena Saxofonista. Ríos, que ya es Ok. la ley María Elena justamente, o la violencia vicaria, que ahí lo dejo ahorita. Y por supuesto, la violencia digital, bueno, la famosa ley Olimpia, no es una ley, fue una reforma, una adición, pero ¿de qué habla? De que visibilizó que en estos momentos estaba circulando una gran cantidad de fotos y videos sin el consentimiento de las personas, algunas editadas, algunas sí eran videos o fotos que se habían tomado, porque además, bueno, ahora las dinámicas sociales pues invitan a que la juventud prácticamente pues lo vea algo natural, tomarse o tener sus packs, sus nudes, esas fotos donde pues les gusta tenerlas respecto a su cuerpo o en una situación de intimidad, pero como venganza, cuando termina esa pareja, termina la relación al exhibirlas, ¿no? A circular y exhibirlas. Entonces, y seguramente irá evolucionando pues los tipos de violencia que incorpora nuestra ley. Hay un gran andamiaje jurídico, pero pues no por decreto. Claro. Va a cambiar el chip de toda la sociedad mexicana, ¿no? Claro. Mercedes, tú que has estado, ahorita nos vas a contar un poco de lo que has hecho, pero tú que has estado en la Procuraduría y has visto esto desde el punto de vista ¿Operativo? de la impartición de justicia operativo, de la procuración de justicia, perdón, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Excelente tarde a todas las que nos hacen favor de vernos desde las redes sociales. Doctor, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar el día de hoy con ustedes, doctora Araceli. Realmente es un tema indispensable que tenemos que estarlo hablando, y bien lo dice, no solamente un día que antes inclusive, por ejemplo, empezamos desde el 25 de noviembre, precisamente la Organización de las Naciones Unidas precisamente dijo que no nada más iba a ser el 25 de noviembre, sino todos los días 25, porque se iban a implementar como días naranja. Posteriormente también se realizan los 16 días de activismo, que es del 25 de noviembre al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Este es un tema que realmente tiene que estar viendo, porque eso es muy importante, el visibilizar la problemática. Lo que no se ve, no existe. Entonces tenemos que verlo desde diferentes vertientes. La prevención es indispensable, la prevención en todos los ámbitos. Bien lo decía la doctora Araceli hace rato, existen las leyes, sí, claro, existen los ordenamientos jurídicos desde el ámbito internacional, ¿no? Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde la Convención Americana, desde la CEDAW, desde la Convención Belém do Pará, y así se han ido armonizando a niveles nacionales, estatales e inclusive municipales. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Bueno, pues la congruencia justamente que comentábamos entre el derecho y el hecho. De nada nos sirve que existan las leyes, las normas, los ordenamientos jurídicos, si al momento de aplicarlos se puede revictimizar a la víctima de un delito, porque recordemos que la violencia no es normal, la violencia es un delito, y estamos hablando de diferentes tipos de violencias. Entonces, una mujer, como lo decíamos también, puede ser susceptible a sufrir diferentes tipos de violencia, porque bien lo decía, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia están los tipos y modalidades. ¿Qué son? ¿Qué violencias pueden sufrir? Desde la violencia física, psicológica. O sea, no necesita una mujer estar toda moreteada o al borde de la muerte como un intento de feminicidio, o ya literal, que la maten por ser mujer, que es el feminicidio. Entonces, no necesitamos las mujeres eso. Podemos sufrir violencia en todos los ámbitos, en la casa, en la familia. Violencia verbal y psicológica. Sí, claro, claro. Inclusive hay una frase que dice, no es piropo, es acoso. Y el acoso es un delito, ¿no? Entonces, ninguna mujer va por la calle esperando que nos vayan chuleando, que nos vayan piropeando, porque no es un piropo, es acoso y es un delito. Entonces, tenemos que visibilizar toda esta problemática. Por eso, la verdad es que muchísimas gracias por la invitación para estar el día de hoy en Gabinete en la Sombra, porque eso es lo importante, que sigamos hablando del tema, de que la violencia no es normal, la violencia es un delito. ¿Cuántos casos han tenido que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no tienen acceso a la justicia en los lugares donde sufrieron violencia las mujeres?
tenemos que hacer muchísimas cosas, desde la capacitación, sensibilización a las y los operadores del sistema de justicia, tanto desde las policías municipales, a peritos, policías de investigación, a lo que son ministerios públicos, obviamente las juezas y jueces. Por eso inclusive ya se realizan lo que es el protocolo para investigar con perspectiva de género y el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Yo quiero problematizar un punto con ustedes importante de lo que acaban de decir acerca del piropo. Quiero pensar que en nuestras sociedades, me refiero a América Latina y el Caribe, es siempre, o pensábamos que era siempre, ¿no? Una costumbre, ¿no? Está en fotos, en pictogramas, en chistes, en libros cómicos. Canciones. Están en canciones. Entonces, yo quiero preguntarles a Araceli y luego Mercedes, ¿dónde está esa delgada línea que puede separar en que una persona puede decirle un piropo a una mujer y que puede ser esto constituir un delito, una agresión o no, o si depende de que la mujer se sienta agredida o no, o eso que luego sacan en las redes sociales, y se lo he leído a muchas amigas, solamente si no te gusta es acoso, si te gusta es seducción, creo que le ponen. No sé, quisiera problematizar eso, Araceli, con ustedes. Sí, ha sido un gran debate. Porque cuando lo platicamos en alguna reunión familiar, sin duda siempre va a salir bueno, ¿y dónde queda la seducción? Ya uno no puede decirle algo bonito a la persona porque ya se siente ofendida y ya amenaza con que nos va a denunciar. Yo considero que primero pues, es un tema de educación. No tienes por qué estar refiriéndote absolutamente a ninguna característica física de la persona que vas viendo pasar en la calle que ni siquiera la conoces. Así sean sus ojos, por ejemplo. Nada, no tienes por qué estar hablando de la persona, es más, también las miradas lascivas. Pero y Rubén Darío y pues el seminarista de los ojos. Se romantiza algo que al final es violencia, y ya lo decían. No va a haber que reescribir a Neruda y a Araceli, no hay que reescribir a Neruda ni a Gabriela Mistral. No hay que reescribirlos, hay que entender el momento y el contexto histórico y social en el que se desarrollaron. Ahora, ¿cuál es la clave? El consentimiento. Claro. Pero el consentimiento también, digo, te lo voy a poner desde otro punto de vista. Cuando, por ejemplo, ponemos un video muy interesante, no sé si lo has visto, doctora Mercedes, que dice, en el sexo, como en el té, el consentimiento es lo importante. Y dicen, cuando te invitan una taza de té, dirás que sí, te gustó. Hay que generarla ahí como si fuera también el sexo. Ok, sí, me gustó, quise, perfecto. Pero después de que te estén ofreciendo diario el té, hay momentos en que tú puedes decir que no. Es más, aunque hayas dicho, sí, prepárame una taza de té y después dices ya no. Ya también, no, claro. Si te debe respetarse dormida, el no siempre. No. Exacto. El consentimiento es fundamental, pero ahí te va algo importante. Cuando decían las y los estudiantes que tuve la oportunidad de ser la directora de género del Politécnico Nacional, ¿cómo creen que va a haber consentimiento de una joven estudiante de un CECIT, que es el nivel preparatoria, sí, de 15, 16, 17 años, ante las invitaciones sugerentes de connotación sexual de un profesor, de un administrador, de un prefecto, en fin, claro que no, ahí debe entrar algo importantísimo, la ética y los valores. No puedes, primero, en toda institución o empresa hay un código de conducta ética. Respétenlo, para empezar, léanlo, fírmenlo, porque ahora lo más importante es que se están creando protocolos en las dependencias de gobierno, obligatorio, ¿no? Desde la administración pasada, el protocolo de prevención de acoso y hostigamiento sexual. Imagínate, se tuvo que hacer solamente un protocolo para visibilizar todas las situaciones, que es de la A a la M prácticamente, que no debes estar cometiendo, que ya se había normalizado en el ámbito laboral o estudiantil, imagínate. Y más allá de los protocolos, de los códigos de ética, es una cuestión de sentido ético. ¿Qué es un profesor ligándose a una joven de 15 años? No lo normalizan. Es como lo que pasó con Sasha, la actriz, la cantante, ¿no? ¿Cómo viene a denunciar 30 años después? Hay que entender, y ahí la doctora Mercedes es experta en ese tema, las víctimas, ¿en qué situación están? Araceli, eran famosas las historias, digo, yo conocí a muchas amigas de mi padre
que fueron un día alumnas a nivel universitario, ¿no? De algunos de sus amigos profesores, o sea, es decir, es más, tengo una compañera en la universidad que se casó con un profesor. Evidentemente ahí, ¿dónde encuentras esa línea o dónde la localizas? Evidentemente, si hay una cuestión de ética, no sales con la alumna, ¿verdad? Mientras sea tu alumna. Mientras sea tu alumna, quizá después, no lo sé. Pero estas historias que, como dice Araceli Mercedes, se han romantizado en el cine, en las novelas, ¿es algo romantizado nada más? ¿O es real? ¿O en qué momento se está perdiendo la brújula en la medida que sea un delito, esa agresión? Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, aquí podemos destacar 3 aspectos muy importantes. Una, sí debe de haber consentimiento, sí, por supuesto, pero también hay algo muy importante. Debemos de analizar el contexto, porque si está normalizada la violencia, entonces para mí va a ser muy fácil y normal que mi profesor, yo estando en la secundaria, me acose, ¿no? O me diga, o me quiera, como diría Araceli, me quiera Bueno, ligar. el contexto ahí sí, en secundaria o en primaria, olvídate. Sí, ¿no? no, Claro. inclusive, O por en ejemplo, en este preparatoria. caso, les comentaba, tuve la oportunidad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2020, justamente porque hubo un caso muy emblemático que tuvo que llegar a la Corte Interamericana porque en Quito, en Ecuador, no hubo acceso a la justicia para esta jovencita. Es el caso Albarracín contra Ecuador, ¿no? En este caso que sucedió en el 2001 y llegó a la Corte en enero del 2020, se dicta sentencia en agosto del 2020, es decir, 19 años después, que tuvo que la mamá buscar ese acceso a la justicia para su hija. Y justamente de un abuso sexual en el ámbito educativo, en donde estaba tan normalizado que cuántos casos tienen que llegar a la Corte Interamericana, porque en el lugar donde sucedió justamente lo que les decía, esa violencia, pues no pasa nada, hay impunidad, hay corrupción. Bueno, ¿cuántos elementos no se pueden desagregar para que no haya acceso a la justicia, no? Entonces necesitamos ver justamente la importancia de la sensibilización, de la capacitación, pero sobre todo y muy importante la voluntad de querer hacer las cosas. Porque de nada me sirve que tener a personal operativo totalmente capacitado si no quieren hacer bien las cosas y revictimizan. ¿Por qué le adjudicas que no quieran hacer bien las cosas? Pues porque no quieran, porque sean corruptos o porque simplemente no saben cómo hacerlo. O indolencia. Indolencia. O complicidades. Complicidades, claro, por supuesto. ¿Con el ¿no? agresor? Vemos el caso, sí, claro, Sí. vemos el caso, por ejemplo, lo platicamos hace rato del caso de Mariana Lima, que estaba justamente el agresor, y lo acaban de sentenciar, estaba a 70 años, era justamente el esposo, ¿no? Y este caso se estaba siguiendo como suicidio, y fue gracias a la mamá que se pudo cambiar a feminicidio. Entonces, pero como estaban todas las personas pues alrededor de esta persona que era policía investigador, entonces todas las personas había cierta complicidad. Entonces son muchísimos factores los que nos dan que no haya justamente ese acceso a la justicia. Hablábamos también de esa subordinación. ¿Cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento? La subordinación. Claro. El acoso es entre pares. Y el hostigamiento es esa subordinación, maestro, El alumna, jefe superior, jefe. Exactamente, entonces esa subordinación para poder diferenciar. Alguna ascendencia, ¿no? Exactamente, alguna Sobre la subordinación, persona, que esa es la palabra subordinación. clave, la jerarquía, exactamente. Entonces, por ejemplo, tanto se ha normalizado que lo veíamos en nuestras clásicas películas mexicanas, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizar todas las canciones que cantaban en esa época, Jorge Negrete, Pedro Infante. Aunque muchas son de desamor, que no les hacen caso. Pero de desamor muy entrecomillado, porque era la normalización de la violencia y que las mujeres teníamos que ser abnegadas a aguantar todo lo que el macho mexicano nos quería hacer, ¿no? Porque era parte del contexto que se vivía en esa época. Pero digamos, una de mis películas favoritas, Enamorada, con Pedro Armendáriz y María Félix, ¿no? Bueno, ella lo trata muy mal en la película, trata muy mal y él va a darle serenata y eso, pero lo trata muy mal. Recordemos que existe el amor romántico que se nos ha vendido a las niñas, a las mujeres, precisamente para decir que queremos a nuestro príncipe Si ella azul, no quiere acoso, si ella no quiere la serenata, ¿es acoso? Pues es que acuérdense que hablamos del consentimiento. Nadie me Pero va a no obligar. consientes, pero ¿quién va a ir a contratar un mariachi y No consentirme? importa, pero si yo no quiero nada con esa persona, ¿por qué me va a obligar a aceptar lo que yo no quiero? No es no, simple.
¿no? Y bueno, la violencia costumbre es que no es le abres en la ventana, ¿no? Pero sí, o le arrojes una cubetada de agua, pero al final de cuentas vuelve a ver esa violencia, ¿no? Entonces, si la persona le estoy diciendo, no quiero andar contigo, es no quiero andar contigo, no me ruegues. esto se los comento y se los pregunto porque si hay entre el segmento masculino, lo he leído, lo he escuchado, he platicado con varios amigos y varios escritores lo han hecho al respecto, incluso Catherine Deneuve, la gran diva del cine francés, dijo algo respecto al Me Too, ¿no? Así es. Luego es muy difícil esa línea, cómo no traspasarla o cuando le estás traspasando y no sabes. Y luego tampoco puedes escudarte, es que no tengo educación, bueno, pues como un cineasta o un cantante como Plácido Domingo, cantante de ópera, no la va a tener. Ahí creo que hay más cosas objetivas, pero Araceli, ¿cómo hacerle también en el segmento masculino cuando esto está pasando? Primero hay que reeducarse, es un tema de sentido común, ¿no? Ya lo hemos visto desde el derecho romano, las mujeres éramos dominadas, por así decirlo, por figuras jurídicas el que no paterfamilias. permitían, exactamente, el paterfamilias, o posteriormente cuando contraían matrimonio, la ius manu, en la cual ellas pues, no eran dueñas absolutamente de nada, ni de su voluntad, ni de su patrimonio, ni del recurso, ni de las decisiones que inmiscuyera su participación en la vida pública. De ahí tiene una gran influencia en el derecho mexicano, seguramente en el latinoamericano, en nuestro Código Civil, que todavía te encuentras figuras que la verdad no te la puedes creer y que han ido evolucionando con el tiempo. Pero también hay algo que ahorita estabas mencionando a María Félix, que vino a romper esquemas, roles y estereotipos, ¿no? De género. Sí. Hay como una mujer fuerte, autosuficiente, empoderada, que armada en las películas. Con quién iba a salir y con quién no, y se daba todavía el gusto de denostarlos e insultarlos. Bueno, el tema es, primero, qué bueno que puso ese ejemplo. Yo digo, hay muchas películas en las cuales hablamos ya de esta apropiación de los derechos de las mujeres. Pero también, cuando hablamos de violencia de género, no es violencia contra las mujeres, pero los hombres, en su hegemonía masculina, no sienten o no reconocen o no detectan cuando también están siendo víctimas de violencia familiar o violencia laboral, cuando se llega a dar el caso, o de acoso y género, hostigamiento, ¿no? sexual. Eso es de género, cuando hay personas en situación de vulnerabilidad. La comunidad LGTBIQ+, pues sin duda siempre va a ser sujeta a ciertos tipos de violencias, si se dejan, ¿no? Porque también ahí están ya todos los derechos que los están protegiendo, y es el acceso natural de las personas a sus derechos. Entonces, primer tema es, violencia de género no es violencia contra mujeres, sino violencia contra comunidades en situación de vulnerabilidad. Que ya las comunidades no binarias también pueden tener violencia de género. Sí, claro que sí. Por ser no binarios, por ejemplo. Exactamente. Y el Me Too vino así a romper todo lo establecido por siglos en una industria del cine que, bueno, acaban de pasar los Óscares, y cómo al final hizo ver que el gran productor ganador de miles de Óscares y de las películas... Y éxitos taquilleros. Y éxitos, y que todos los vimos... sus actrices se atrevieron a levantar la voz con todas las implicaciones que esto traía. Y que además se reprodujo en todos los países, ¿no? Y aquí en nuestro país pues no puede ser la excepción, ¿no? Y ahí vemos que las expresiones sociales, los tendederos, ya sea físicos, cuando pasas afuera de cualquier escuela pública o privada, ahí están los tendederos, tal persona, tal maestro, tal alumno, tal, y también se da, por supuesto, el acoso y hostigamiento pues, de mujer a mujer, de hombre a hombre, o sea, ahí no es de que solo... Sí, el hostigamiento es universal, ¿no? O sea, por supuesto, claro. Y también se hizo de manera virtual, o sea, es la manera de expresarse, de salir para tratar de visibilizar esta situación que no es normal, pero pues que por décadas, por no señalar por siglos, ha sido la constante en este país. Y sí hay complicidades, claro que sí, nos ha tocado ver ¿cómo que mi mejor mi director regional, casi, es un acosador y hostigador? Es más, parte de la entrevista laboral que le va a hacer a las compañeras, pues incluye casi código de vestimenta, ¿no? Que puede estar ahí a deshoras,
le preguntan sobre su proyecto de vida personal, si es casada, si tiene hijos, si piensa casarse con el novio, todo eso que ya no debe ser. La Ley Federal del Trabajo también ha evolucionado bastante para ir deconstruyendo estas prácticas que ya de facto se hacían cuando se iba a contratar a una persona o en el ámbito académico. Araceli, Mercedes, se nos acaba de unir Jimena Gauche desde Concepción, Chile. Estás en Concepción ahorita, ¿verdad, Jimena? Sí, hola, muy buenas tardes. Jimena, Hola, vicerrectora de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad de Concepción, académica e investigadora. Jimena, pues estamos ya platicando ya en el tema de la violencia de género de aquí hasta la Patagonia y el Caribe, pero ¿qué nos puedes decir tú de tu experiencia internacional también? Si nos quieres comentar un poco del tema, por favor, Jimena. Sí, muchas gracias por la invitación, Mario. Un gusto saludar a las compañeras de este panel, a ti y a quienes están viendo la transmisión. Bueno, me tomo de lo que tú comentaste. Yo creo que este es un problema absolutamente transversal. Sí. Y cuando digo transversal me refiero en la frontera geográfica, en las fronteras de la educación, en las fronteras de las culturas. Y creo que evidencia suficiente a nivel de lo que han levantado diversos organismos internacionales, partiendo por los propios del sistema interamericano, como para poder comprobar aquello. Por lo tanto, creo que es un tema que debería ser, y creo que en algunos casos lo es, de primera línea en las preocupaciones estatales y en las preocupaciones, de alguna manera, institucionales. Creo que en nuestro continente en particular tiene unas dimensiones extraordinariamente graves, que de alguna manera la doctrina, digamos, los distintos estudios desde género, los feminismos, que es de alguna manera desde donde yo me sitúo para mirar el derecho, soy abogada y doctora en Derecho de formación, creo que han ido recogiendo distintas manifestaciones de lo que hoy día entendemos como violencia de género. Lo que también creo que es importante destacar en estos espacios, puesto que todavía parece ser que existe una mirada restrictiva que tiende a entender o a creer que la violencia solo es aquella que se expresa en golpes o en formas como la más grave, sin duda, que es el femicidio, del cual tristemente México sabe muchísimo, con tremendas y tristes historias, y en nuestro caso en Chile, al 8 de marzo de este año 2023, y digo el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, habían 8 ya femicidios. Uno de esos conmovió a nuestra comunidad en la Universidad de Concepción, y por lo tanto, esta imagen tan asociada a la violencia de género en su manifestación más grave, creo que es importante que la problematicemos frente a todas aquellas otras manifestaciones de violencia de género que quedan de alguna forma encubiertas. Me refiero a la violencia económica, me refiero a la violencia simbólica, a la violencia institucional, y escuchaba lo que comentaban en el panel sobre estas entrevistas de trabajo en ciertos espacios, la violencia vicaria, donde se toma a hijos e hijas como un verdadero instrumento en torno a generar un daño, a buscar anular a la otra persona, en este caso a las mujeres, que es en último término el propósito tal vez último, si uno pudiera dar, de la violencia. De manera que creo que es un problema, cierro esta intervención, creo que es un problema transversal, que no podemos mirar solo asociado a ciertos países porque tengan cifras más graves. Es absolutamente transversal, debería ser primera línea porque su impacto es tremendo en temas como las futuras generaciones y la forma en que se van a enfrentar a la sociedad, en los temas de acceso de las mujeres a distintas oportunidades, y que creo que hay que mirar de una manera mucho más abierta para identificar aquellas microviolencias, y que no porque las llamemos micro significa que no debemos estimarlas importantes. Ya desde hombres explicando lo que dicen mujeres hasta expresiones tan graves y tan tremendas o tan marcadoras para una sociedad como el femicidio. Jimena, Mercedes y Araceli, hay un tema, yo creo que han establecido ustedes muy bien los parámetros, los conceptos, cosas que también nos abren la luz a muchos hombres sobre lo que debemos de reflexionar y pensar, pero quisiera que nos centráramos un poco, y empiezo contigo, Mercedes, en el tema de la investigación penal. Les comentaba yo que en Netflix hay un documental muy interesante sobre el destripador de Yorkshire en Inglaterra durante los 70s y 80s, y él comenzó asesinando en serie a prostitutas. Y entonces,
después cambió hacia estudiantes, hijas de familia, pero sí se fue la investigación primero por una cuestión, pues no quisiera decir frívola, pero una perspectiva errónea de que porque eran prostitutas elaboraron un perfil del posible asesino. Después resultó que lo habían entrevistado 6 veces, ¿no? Cuando concluyó la investigación, como siempre, alguien por casualidad, una mujer gritó, llegó la policía, lo agarró, por una casualidad de esas que se dan en las cuestiones de la investigación policial. Esto fue real. Dime, Mercedes, en el término de la investigación, ¿cómo hacer, cómo la metodología debe perfeccionarse para poder capturar al feminicida o a la feminicida, a los feminicidas? Sí, claro, precisamente, justamente por eso hablaba de la importancia. Es indispensable la sensibilización y la capacitación de todas las y los operadores del sistema de justicia. Porque si desde el inicio, inclusive lo platicábamos también, desde el inicio, que son los primeros respondientes, por ejemplo, los policías municipales, que es una labor indispensable, pues para no resguardar adecuadamente la escena de investigación, ¿no? El lugar de la investigación. Es indispensable que se capacite desde el primer respondiente. La sensibilización y capacitación es fundamental. Ya estamos sensibilizados, ya estamos capacitados, pero ¿qué sigue? Y yo lo decía hace rato, de nada sirve la tanta capacitación y tanta sensibilización si no se quieren hacer bien las cosas. Entonces, ya está la ley, está la normatividad, están los protocolos, está la capacitación, está la sensibilización. ¿Qué nos falta? La actitud, la voluntad de querer hacer bien las cosas en todos los niveles. Sí, por ejemplo, hay las cadenas de custodia. Eso es muy importante, los peritos, claro, por supuesto. Por ejemplo, hay casos muy emblemáticos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el delito de trata de personas? Hay una situación, hay una película inclusive que llegué a comentarla en una ocasión, que es la película de Las Elegidas. En esta película de Las Elegidas, que habla de caso de trata de personas en Tenancingo, Tlaxcala, ¿no? Está filmada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, es un pueblo, es una comunidad, que todo mundo, o sea, todo ese pueblo, todas las familias se dedican a la trata de personas, pero nadie lo ve. ¿De qué nos sirve que estén los operadores? ¿De qué sirve que esté la policía? Si nadie ve esa gran problemática que es la trata de personas, ¿no? Y que es justamente de lo que platicábamos hace ratito. Estas chicas que son seducidas por ese amor romántico, por esa carencia de amor dentro de su familia, que se dejan seducir y se dejan atrapar, enganchar por esos proxenetas, por esos tratantes, y es justamente que las dedican después a esa trata de personas y las están vendiendo, ¿no? Y son jovencitas. Entonces es multifactorial, como bien lo decía. Entonces estas violencias que sufren las mujeres es interseccional también. Las sufren por ser mujeres, por ser de comunidades indígenas, porque muchas veces también... O afrodescendientes. Afrodescendientes o de cualquier... Pueblos originarios. Sí, pueblos originarios. Entonces, bueno, realmente es ese factor interseccional, por ser mujeres, por ser pobres, por ser indígenas, por no hablar inclusive español, ¿no? Entonces, si no me están dando un intérprete, un traductor, para que me apoye y me asesore dentro de mi procedimiento penal, entonces pues no voy a tener ese acceso a la justicia. Si desde el principio llego y el Ministerio Público lo primero que hace es revictimizarme y cuestionarme y dudar de mi palabra como víctima... Sí, porque si traías minifalda o provocaste o... ¿Qué le hiciste a tu marido? ¿No? ¿Por qué te pegó? ¿Por qué te aventó la sopa caliente? Tú tienes la culpa, Tú tienes la culpa, sí, claro. ¿No? O sea, porque... Esa es la famosa revictimización. Esa es la revictimización. Y la recriminación también. ¿Es lo mismo? Ser sí, recriminalizado. Pues, es que me están recriminando, me están revictimizando. O sea, me están haciendo culpa, me están haciendo sentir culpable. La misma sociedad que yo estoy provocando lo que me pasó, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que haya capacitación, que haya sensibilización, sí, pero también es importante que haya actitud, porque la actitud y la aptitud deben ir de la mano para poder lograr mejores resultados. Araceli, ¿cómo ves los temas de la metodología, las investigaciones en temas que tienen que ver no solamente el feminicidio, con la violencia a la mujer? Mira, justo ahorita que escuchaba a la doctora Mercedes me vino a la mente cuando me correspondió ser enlace para el grupo multidisciplinario de investigación de alerta de género. ¿Y qué pasaba? Que todos los estados, para no hacer quedar mal a su gobernador, bueno, todo mundo se empeñaba en esconder cifras. Bueno, pues tenemos la caricatura de
de Fernando Morales, nuestro caricaturista oficial, aunque más bien debo ya de mencionar que es cartón, no caricatura, porque esto no es una caricatura. Yo creo que es muy elocuente el cartón que nos manda Fernando, No Más Maltrato, ¿no? Es decir, pues queda muy, muy claro en esa imagen de esa estatua quizá del romanismo o de la antigüedad. Por favor, nos decías, Araceli. Sí, bueno, el tema es de construir todas estas conductas que tenemos tan arraigadas, que incluso también las mujeres podemos llegar a reproducir. Y ahorita que veía la caricatura, no podemos dejar de levantar la voz por la violencia simbólica y analogía del delito que se ha generado contra la representante de uno de los 3 poderes del Estado mexicano, que es el Poder Judicial, por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, que bueno, pues vemos que sí podrá haber todas las expresiones hacia algún dirigente, hacia el presidente, de apoyo a algún partido, lo que quieras, pero eso de llevar una piñata, una patearla y quemarla y con ese odio. Cualquier imagen que hagan de cualquier persona pública, ¿no? Así es, entonces tan solo basta ver, y bueno, Jimena que nos sigue desde Chile, que pues recientemente hubo una pelea de 2 jóvenes que no detuvieron el bullying a tiempo en su escuela, que ese es otro tema, que hay que estar luchando contra una educación, contra un respeto, contra la tolerancia, contra, además, algo serio, los protocolos para atender el bullying, para atender la violencia de género, etcétera, y que la pelea de las 2 jóvenes que se dio en Teotihuacán, y que a raíz de eso una de las jóvenes falleció, y bueno, pues la indignación, ¿no? Que ahora contra la maestra, ahora contra la mamá, no, bueno, ¿en qué sociedad estamos viviendo que se están dando esos fenómenos en este siglo XXI? Claro. Justamente cuando uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que es el eje número 5, que debería ser el número 1, porque pues hay violencia en todo el mundo, pero pues no con la magnitud que se está dando en nuestro país. Jimena, esto que nos cuenta Araceli y que nos cuentan también Mercedes, y tú misma lo que anotaste, estamos ante una revolución cultural. ¿No será parte de esto una revolución cultural? Estos temas que va más allá del tema de equidad de género, que va más allá de estos puntos, Jimena. No estamos ante una revolución cultural donde está la reivindicación de la mujer en muchos aspectos y los hombres tenemos que empezar a entender ese cambio cultural, o son temas muy específicos los de la equidad y violencia de género. Sí, es muy interesante tu pregunta. Yo creo y hago un punto de inflexión en el año 2017, 2018. Creo que lo que vimos a nivel mundial, específicamente en un contexto que parecía a resguardo, que parecía un contexto de alguna manera de una vida feliz para todas las personas, como era el contexto de Hollywood y sus alrededores, para decirlo así, vimos cómo explosionó en un movimiento que se transversalizó particularmente en América Latina, pero por cierto en todo el mundo, que algunos llaman la 5ª o 4ª ola del feminismo. Ahí hay distintas concepciones, y yo creo, Mario, que eso provocó un cambio, en que el tema de la equidad de género, el tema de la erradicación de todas formas de violencia, se instaló a nivel mundial. Y se instaló con una fuerza que todavía, por cierto, algunos sectores procuran de alguna manera invisibilizar, banalizar, si tú quieres, pero se instaló con una fuerza que es importante y que yo creo que no tiene marcha atrás, más allá de que hay momentos de retroceso, momentos en que la institucionalidad que parece avanzar da un paso hacia atrás, pero creo que es efectivamente un cambio cultural y que interpela a diferencia de otros movimientos y otros tiempos a todas las personas. Porque de alguna manera en las miradas o en las olas anteriores, como quieran verse, los movimientos distintos de reivindicaciones a favor de la igualdad de género de las mujeres, usualmente eran banderas de lucha de las mujeres, e incluso de las mujeres tal vez en ciertos contextos. Hoy día el movimiento es tan transversal que creo que todas las personas que comparten esta lucha se suman de una manera u otra. Y en ese sentido creo que hay muchísimos hombres que han avanzado desde sus distintos lugares
en promover discusiones sobre los estereotipos, a propósito de lo que señalaban esto de la justicia, ¿cierto? Y cómo mira a la mujer que va con minifalda o que se comporta de una cierta manera, esos son estereotipos, ¿ya? Entonces, creo que hoy día es un cambio cultural muy profundo que también atraviesa las edades, porque creo que hoy día mujeres de todas las edades, hombres, personas de todas las edades, se suman a esta lógica. Y en ese sentido creo un movimiento diferente, un movimiento que tiene una inflexión, repito, del 2017, sí, y que se proyectó para llegar a llamar a que determinadas áreas, también que parecían un poco a resguardo, me refiero a las universidades, la propia justicia, que usualmente se plantea en nuestros países como una justicia que es ciega, por ejemplo, no lo está, digamos, ¿ya? Y por lo tanto no son espacios libres, y en ese sentido, y cierro tomando con lo que tú preguntabas a las compañeras del panel, la importancia que tiene el acceso a la justicia y la formación en estas materias y el compromiso de todas las personas que intervienen, porque el sistema de justicia no es solamente quienes juzgan, juezas y jueces, hablamos de quienes ejercen labores de seguridad, de policía, quienes investigan, es decir, el sistema de justicia o los sistemas de justicia, más allá de las particularidades de cada país, debería ser quien primero se comprometa en esta transformación cultural, porque la justicia, a fin de cuentas, si bien no es una herramienta de prevención, sino más bien de actuación cuando ya ocurren las cuestiones, es evidentemente un vehículo para satisfacer una serie de derechos. Y lo mismo la educación, de manera transversal. Jimena, hay un tema que quiero problematizar con ustedes y quiero tu opinión primero, acerca de las mujeres y el poder y la política. Cuando entra el gobierno Gabriel Boric, hace en tu país, en Chile, el gabinete donde hay más mujeres en la historia de la humanidad. Y sin embargo vimos también que el golpeteo político y todo, bueno, no era una cuestión de género el tema, sino que a veces también de capacidad político-administrativa. Otro tema, asuntos públicos y racismo, política y racismo y la mujer. Francia Elena Márquez, vicepresidenta de Colombia, de origen africano, fue trabajadora doméstica y es la primera vicepresidenta latinoamericana afrodescendiente. Entonces, ¿qué está pasando con estas dinámicas de poder? Donde los temas de género abren mucha brecha para que entren las mujeres al poder. Aquí está Araceli, que fue quien ganó su fórmula el Senado de la República en el 2012, pero no entró su fórmula porque ella era el número 2 y el número 1 hombre fue el que entró. Pero su fórmula obtuvo el segundo lugar, pero podían por nuestro sistema electoral acceder al Senado. Pero el tema de la política, Jimena, abre brecha para que la mujer acceda al poder, pero luego estando ahí parece que la situación se complica porque no es un tema de género, sino de expertise. ¿Cómo ves, Jimena? Pues yo creo que hay muchas cosas interesantes en tu reflexión. Sin duda la política, la alta política, como la política tal vez más, por ejemplo, la municipal, que también es una acción política importante, pero con diversidad, es un espacio que tradicionalmente se ha construido para hombres, ¿ya? Y claves de la política son, por ejemplo, los horarios, la conciliación, los métodos, y en eso también está bastante documentado. Entonces, creo que es un espacio donde a las mujeres, o a las personas también de otras diversidades, le ha costado mucho tensar o de alguna manera tensionar más bien el imperativo que ha sido de que los hombres, y no cualquiera, digamos, el patrón, digamos, el modelo hegemón, ese es el patrón al que me refiero, el de un hombre que pertenece a una cierta clase social, que no tiene discapacidad, que es heterosexual, porque por cierto, no son los hombres gay quienes dominan en la política, ya si bien hoy día eso ha ido cambiando. Entonces, ese patrón se ha ido tensando de alguna manera, tensionando, perdón, y en esa lógica yo creo que medidas como la paridad, ya, o como las leyes de cuota son valiosas, son importantes, pero no van a ser suficientes si no logramos un cambio cultural. Y el cambio cultural pasa porque seamos capaces de entender que todas las personas, o en todas las personas, podemos encontrar competencias que sean idóneas, útiles o buenas para el liderazgo de carácter político, ¿ya? Y que no sean otras condiciones, como puede ser la pertenencia a un pueblo originario, el ser mujer, el ser una persona trans, el ser una persona de otra nacionalidad, aquello que condicione o determine cómo miramos a una persona para el ejercicio de la actividad política. Y en ese sentido, claro,
la paridad, al igual que todas las otras acciones afirmativas que se pueden adoptar en política, tienen que ser, ojalá puedan ser temporales, porque tienen que buscar compensar esta histórica exclusión, pero no deberíamos pensar en que el fracaso de eventualmente una mujer en un cargo, y lo digo en abstracto, sin ponerle ningún tipo de apellido, ni contexto de tiempo, ni país, ¿ya? El fracaso que una persona, mujer u hombre, pueda tener en su gestión en un cargo político, tiene por qué ser asociado, si es mujer, al hecho que sea mujer, porque a lo mejor pudiera no ocurrir y ocurrir lo mismo si es un hombre. Entonces, me parece que cuando se tensiona la discusión de la participación política, usando ejemplos que digan, pero aquí no funcionó, entonces prueba que las mujeres no, me parece que ese es un argumento que hay que problematizar mucho más. Porque, por cierto, que hay personas de cualquier identidad que pueden ser corruptas en política, y personas de cualquier identidad que pueden ser extraordinarios aportes a la política. Entonces también creo que ahí hay que hacer esa problematización. Y hay hombres que tienen una extraordinaria perspectiva de género en política, ¿ya? Y mujeres que podrían tal vez no tener una perspectiva de género ya tan desarrollada y comenzar a hacer un aporte desde su inclusión en los espacios históricamente dejados para hombres. Muy importante lo que dice Jimena, porque también hay mujeres que escudan su incompetencia o su corrupción detrás de la violencia política de género. Dixit Cristina Kirchner, en Argentina. ¿Cómo ves, Araceli? Totalmente de acuerdo. Mira, las acciones afirmativas que ya lo mencionaban son temporales, para empezar, y deben visibilizar que mujeres y hombres den muestra del talento y la capacidad. Entonces sí, ese es un tema importantísimo. Y hay muchos ejemplos, ¿no? En el mundo, en nuestro país, y seguramente cada quien traerá a la mente a su funcionario político más cercano y dirá, en efecto, no ha sido tan eficiente. Pero bueno, yo quiero, porque sé que se nos va a terminar el tiempo, hacer hincapié en temas importantes. Aquí en nuestro país se debe atender el tema de la violencia de género a partir de una verdadera campaña intensa del gobierno, con todo, ahora sí que de un alcance nacional, en la prevención. Sí, muy bien, voy a prevenirlo, voy a deconstruir todas estas conductas que ya sabemos, basadas en roles, estereotipos de género, masculinidades hegemónicas, todo ello para ir a la par mujeres y hombres para alcanzar el desarrollo personal y de una nación, sin duda. Otro tema es la detección. Ya me di cuenta que soy susceptible, desde la más sutil de las violencias o hasta la más grave, casi feminicidio. Pero bueno, ya que lo previenes o lo detectas, ahí viene el problema, cómo se atiende, y ahí es donde creo que se hace el embudo, al menos en nuestro país, por esta tremenda corrupción existente, estas complicidades, este pacto patriarcal de estarse protegiendo, y aparte la capacitación intensa a los impartidores de justicia. Los tiempos en los que resuelven los tribunales, bueno, son impresionantes. Y ya que tú traes siempre a la mesa, y me encanta porque soy cinéfila, para entenderlo de una manera más clara, aparte de la película que mencionó la doctora Mercedes de Las Elegidas, que se ve el fenómeno de trata de personas con connotación sexual, porque hay distintos tipos de trata, pero también vean, por favor, no se la pierdan, una película de Julieta Egurrola que se llama Ruido. Para todos aquellos que dicen, ya viene el 8 de las madres marzo, que buscan a sus hijas. Sí, ya viene el 8 de marzo y van a salir estas mujeres. Está en Netflix, Jimena. Toda la ciudad y a faltarle el respeto. No, a ver, vean esa película y les llegará al corazón. Sí, cómo no. Y a la mente el por qué las mujeres estamos saliendo a las calles. Porque nos están matando día con día. Allá hablaban de Chile, 8 en lo que va del año. Aquí son 11 diarias. Y además feminicidios infantiles, feminicidios, transfeminicidios, en fin. Y otra película es la de Las 3 muertes de Marisela, una mujer activista cuya hija fue víctima de feminicidio, tuvieron al feminicida detenido, y por todas estas cuestiones de la impartición de justicia, pues vemos que no solamente lo dejaron ir, sino que posteriormente a la mamá buscadora, porque bueno, aquí también es muy... En Chihuahua fue. En Chihuahua, frente al Palacio Estado del Norte de Gobierno, México. frente al Palacio de Gobierno, en una manifestación, ahí llegaron impunemente a asesinarla.
¿no? Ahí están esas... Sí, surrealista totalmente, ¿no? Increíble, pero esa película de Ruido, bueno, verdaderamente te mueve las entrañas, las emociones, y ojalá mueva todas las estructuras actuales de impartición de justicia. Fíjate, Mercedes, que también otro documental fantástico en Netflix fue el caso de estas niñas mormonas que las hacían casarse con ya hombres de la tercera edad que estaban en la pirámide, en la cúpula de la congregación mormona, muy fuerte, muy importante y muy poderosa en Estados Unidos. Y esta sí estaba practicando la poligamia. Este hombre que hacía eso y practicaba eso ya está en la cárcel bajo las leyes del estado de Texas, lo metieron en la cárcel. Entonces, lo que estamos observando, Mercedes, es que además no solamente hay una gran vulnerabilidad entre las mujeres por su raza, por su condición de género, porque son menores de edad, sino que los depredadores parece que es temporada de caza para la mujer, o sea, desde niñas a mayores es temporada de caza. ¿Cómo ves? ¿A qué le adjudicas esto tú que has estado tanto en la Procuración de Justicia? Sí, no, inclusive ahorita justamente también lo platicábamos, en la pandemia se han agravado la violencia contra las niñas, las mujeres y las adolescentes. Inclusive se le denomina que la violencia contra las niñas, las mujeres y las adolescentes es una segunda pandemia, ¿no? Por ejemplo, también de lo que comentaba de la violencia vicaria. Para mí también tendríamos que incluir, aparte de las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia, sería a los animales de compañía, porque luego les tenemos tanto amor a estos animales, a mi perro, a mi gato, que no quiero dejar a mi agresor, porque si no, ¿qué va a pasar con mi gato, con mi perro? Entonces, incluir a los animales de compañía dentro de la violencia vicaria. Y también, por ejemplo, en el Politécnico se elaboró un violentómetro. Bueno, pues ahora también nosotros en Hidalgo, con la Asociación Hidalguense para la Protección de los Animales, que se elaboró una EVAS, que es una escala de violencia social y animal, de cómo el bienestar de los animales nos puede prevenir cualquier tipo de delito. O sea, el violentador de animales es también propenso, sí, claro, a violentar a las mujeres. Es un vínculo, porque inclusive si detectamos a tiempo un delito contra los animales, o lo prevenimos, que sería lo ideal, también podemos prevenir cualquier tipo de delitos. Por ejemplo, un feminicidio en una casa. Es más fácil que tú como vecino me denuncies que hay que el animal está siendo violentado, o por miedo, por represalias del vecino agresor, no voy a denunciar que está violentando, que está maltratando a su esposa, ¿no? A su pareja. Entonces es más fácil que lo denunciemos así, porque aparte también, regresándonos un poco históricamente, recordemos que antes todo lo que pasaba en casa se quedaba en casa, era algo privado, pero no, es público y nosotros no podemos ser omisos, porque recordemos que el delito es por acción y por omisión. Mercedes, nos vamos a tener que ir a las conclusiones. Jimena, ¿quiere hacer una conclusión de menos de un minuto? Les voy a pedir que sean breves para que las tres puedan concluir algo. Por favor, Jimena. Sí, bueno, agradecer la invitación y simplemente llamar a todas las personas que están viendo y escuchando, que lo harán en otro momento, a reflexionar y tal vez reflexionar en los espacios más íntimos, porque a veces nos quedamos en esa reflexión que es pública, que surge en los espacios laborales, pero llevar estos temas, me parece, a la mesa, a la conversación, a las amistades, poniendo en una perspectiva rigurosa, responsable, que permita además ir formando a las nuevas generaciones en cómo identificar que esto es grave y que debe ser abordado y erradicado. Así es que un abrazo fraterno desde Chile y muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti, Jimena. Araceli, muy breve conclusión, menos de un minuto. Trabajemos por la prevención, la detección, fomentar la cultura de la denuncia, pero tengamos muy bien instalados donde sea ámbito empresarial, público, en la casa, en la escuela, los protocolos de atención, sobre todo las fiscalías eficientes sin revictimizar a las mujeres o a los familiares de las mujeres que van a denunciar pues la violencia, la desaparición o el feminicidio. Mercedes, una conclusión muy breve. Bueno, primero que nada agradecerte, Mario, muchísimas gracias por la invitación. La verdad ha sido un placer estar el día de hoy con excelentes expertas, académicas, investigadoras, grandes mujeres. Y pues realmente recordemos que la violencia de género, la violencia contra las niñas, las mujeres y las adolescentes es una segunda pandemia. Pero en este caso nosotras, todas y todos tenemos la vacuna. Con amor, respeto, solidaridad, sororidad, unión. Entonces, pues luchemos todas y todos juntos por un mundo donde seamos socialmente iguales, sin discriminación y obviamente con mucho amor. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles mucho a Jimena, que nos acompañó desde Concepción, Chile, a Araceli y a Mercedes,
que nos hayan ilustrado y las 3 fueron más que brillantes. Y a ustedes nos vemos en el siguiente Gabinete en la Sombra. Buenas tardes y buena suerte. ¡Wow! Wow. MX.tv